Existe un documento clínico de 1938 que predijo con precisión inquietante el fenómeno que observamos hoy en cada ciudad occidental. Catedrales vacías, templos convertidos en museos, generaciones enteras que abandonan las instituciones religiosas con una velocidad sin precedentes históricos. El autor de este documento no era teólogo ni sociólogo, era Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, y lo que descubrió en los sueños de sus pacientes cristianos reveló algo profundamente perturbador sobre el futuro de las religiones tradicionales. Durante décadas de práctica clínica, Jung observó un patrón recurrente en los sueños y visiones de personas religiosas. Los símbolos sagrados aparecían muertos, vacíos de poder transformador, reducidos a meras convenciones sociales, cruces que no generaban ninguna resonancia emocional, rituales experimentados como teatro sin sustancia, doctrinas repetidas mecánicamente sin comprensión vivencial. Jung no estaba observando crisis de fe individuales, estaba documentando el colapso psicológico de toda una tradición espiritual. Lo más inquietante de las observaciones de Jung no fue que predijera el declive de las instituciones religiosas. Eso cualquier observador perspicaz podría haberlo anticipado. Lo verdaderamente revelador fue que Jung identificó el mecanismo psicológico exacto por el cual las religiones pierden su vitalidad y, más importante aún, predijo con precisión devastadora qué surgiría para ocupar el vacío dejado por las religiones moribundas. Las evidencias clínicas que Jung acumuló entre 1920 y 1950 contienen una anatomía completa de cómo las tradiciones espirituales se transforman en cascarones vacíos y por qué este proceso era psicológicamente inevitable para el cristianismo occidental. Las instituciones religiosas ignoraron sistemáticamente las advertencias de Jung. Hoy, 80 años después, las estadísticas confirman cada aspecto de su diagnóstico clínico. Pero lo más perturbador no es que Jung tuviera razón sobre el colapso de las religiones tradicionales. Lo verdaderamente inquietante es lo que descubrió sobre las nuevas formas de religiosidad que inevitablemente emergerían para llenar el vacío psicológico dejado por las iglesias vacías. Los datos demográficos sobre el abandono religioso en Occidente son conocidos. En Europa, menos del 10% de la población asiste regularmente a servicios religiosos. En Estados Unidos, los nones, personas sin afiliación religiosa, representan la categoría de más rápido crecimiento. Cada año, miles de iglesias cierran permanentemente. Seminarios enteros quedan vacíos. Órdenes religiosas completas se extinguen por falta de nuevas vocaciones. La narrativa convencional atribuye este fenómeno a la secularización, al avance de la ciencia, al materialismo moderno. Pero existe un patrón psicológico más profundo que las explicaciones sociológicas superficiales no capturan. Observemos la contradicción central. La mayoría de las personas que abandonan las religiones tradicionales no se vuelven ateas materialistas. Al contrario, desarrollan formas alternativas de búsqueda espiritual. Yoga, meditación mindfulness, astrología, terapia como práctica casi religiosa, retiros de autoconocimiento, consumo de literatura de desarrollo personal, con fervor devocional. El fenómeno no es la muerte del impulso religioso, sino su migración masiva hacia nuevas formas. Más revelador aún, las personas que mantienen su afiliación religiosa formal frecuentemente exhiben lo que Jung llamaría religiosidad muerta. Asisten a servicios por convención social, repiten credos sin convicción interna, practican rituales experimentados como obligaciones vacías. Los símbolos religiosos que históricamente generaban transformación psicológica profunda, la cruz, la Eucaristía, la confesión, han perdido su capacidad de conmover el alma. Se han convertido en formas sin contenido, en cascarones sin sustancia vivificante. Jung observó este patrón décadas antes de que las estadísticas lo confirmaran. En su consulta en Küsnacht, pacientes religiosos reportaban sueños inquietantes, iglesias que se derrumbaban, crucifijos que se quebraban, hostias que no podían ser tragadas,
sacerdotes que aparecían como figuras huecas o mecánicas. Estos no eran sueños de individuos aislados con conflictos personales con la religión. Jung identificó que eran manifestaciones del inconsciente colectivo, señalando una transformación psíquica masiva en proceso. La pregunta que emerge de estos datos clínicos es perturbadora. ¿Por qué los símbolos religiosos que sostuvieron la psique occidental durante 2 milenios perdieron repentinamente su poder transformador? ¿Qué cambio fundamental en la estructura psicológica colectiva causó que cruces, Biblias y sacramentos se experimentaran como formas muertas en lugar de símbolos vivos? Y más inquietante, si Jung identificó este patrón 80 años antes de su manifestación masiva, ¿qué vio en los sueños de sus pacientes que revelaba el futuro inevitable de las religiones institucionales? Las instituciones religiosas respondieron a esta crisis exactamente como Jung predijo que lo harían, intensificando las formas externas mientras negaban la muerte interior. Más énfasis en la doctrina correcta, más insistencia en la autoridad institucional, más rigidez en la ortodoxia. Pero estas respuestas eran precisamente los síntomas de una tradición espiritual que había perdido contacto con las fuentes vivas del inconsciente. Jung sabía que este tipo de rigidificación defensiva era la señal más clara de que una religión había entrado en su fase terminal. Para comprender por qué Carl Jung pudo diagnosticar la muerte de las religiones tradicionales décadas antes de su colapso visible, debemos situarnos en un momento específico de su biografía clínica, el periodo entre 1918 y 1938, cuando Jung atendió a cientos de pacientes cristianos en crisis espiritual profunda. Estos no eran ateos buscando terapia, eran creyentes sinceros, sacerdotes católicos, pastores protestantes, monjas, laicos devotos, que llegaban a su consulta con un problema inquietante. Sus símbolos religiosos habían dejado de funcionar psicológicamente. Un caso particular marcó el inicio de las observaciones sistemáticas de Jung sobre este fenómeno. Un sacerdote católico de mediana edad llegó a su consulta en Küsnacht reportando una crisis devastadora. Ya no podía celebrar la misa con convicción interior. Las palabras de la consagración, que durante años habían generado en él una experiencia de presencia divina, ahora sonaban huecas, mecánicas. Él continuaba realizando los rituales externamente, pero internamente experimentaba un vacío absoluto. Lo más perturbador era que este sacerdote no había perdido su fe intelectual. Aún creía en las doctrinas, pero los símbolos habían perdido su poder de conectarlo con lo luminoso. Jung le pidió que registrara sus sueños. Durante semanas, el sacerdote reportó imágenes recurrentes: hostias que se convertían en piedras, cálices que se agrietaban, altares que se hundían en la tierra. En un sueño particularmente revelador, el sacerdote se encontraba en su iglesia realizando la misa, pero cuando elevaba la hostia consagrada, ésta se desintegraba en polvo. Jung reconoció inmediatamente el significado de estas imágenes. No eran manifestaciones de duda personal, eran símbolos del inconsciente señalando que la forma religiosa tradicional había perdido su conexión con los arquetipos vivos. Este caso no era aislado. Jung comenzó a documentar sistemáticamente un patrón similar en múltiples pacientes religiosos: monjas que soñaban con conventos vacíos, pastores que reportaban imágenes de Biblias cerradas con candados, laicos devotos cuyos sueños mostraban iglesias transformándose en museos. El patrón era consistente e inquietante. El inconsciente colectivo estaba retirando su energía psíquica de las formas religiosas tradicionales. Jung comprendió que estaba observando algo más grande que crisis individuales de fe. Estaba documentando una transformación masiva en la estructura psicológica de Occidente. Los símbolos religiosos cristianos, que durante siglos habían funcionado como puentes entre la conciencia y el inconsciente, estaban perdiendo su eficacia. Y Jung sabía, desde su profundo conocimiento de la historia de las religiones, que cuando los símbolos de una tradición espiritual mueren,
La tradición misma entra en su fase terminal. Lo que hacía único el diagnóstico de Jung era su comprensión de que este proceso no era causado por factores externos como la ciencia o la modernidad. Era un proceso psicológico interno. El cristianismo había perdido contacto con las fuentes arquetípicas del inconsciente colectivo. Se había convertido en un sistema de creencias intelectuales y convenciones sociales, pero había dejado de ser una religión viva capaz de transformar la psique. Jung sabía que ninguna cantidad de reforma institucional o renovación teológica podría revertir este proceso. La muerte era psicológicamente inevitable. La revelación central que emergió de las observaciones clínicas de Jung entre 1920 y 1938 puede formularse con precisión devastadora. Las religiones no mueren porque dejan de ser verdaderas intelectualmente, sino porque sus símbolos dejan de ser psicológicamente vivos. Esta distinción, aparentemente sutil, contiene la clave para comprender todo el fenómeno del colapso religioso occidental. Jung identificó que existe una diferencia fundamental entre un símbolo vivo y un símbolo muerto. Un símbolo vivo es aquel que conecta la conciencia con las profundidades arquetípicas del inconsciente, generando experiencias de transformación psicológica genuina. La cruz cristiana, en su forma viva, no era meramente un objeto de creencia intelectual o un signo de identidad tribal. Era un símbolo que activaba procesos psicológicos profundos, la confrontación con el sufrimiento, la integración de los opuestos, la muerte del ego y el renacimiento espiritual. Cuando funcionaba como símbolo vivo, la cruz generaba experiencias luminosas que transformaban la estructura misma de la personalidad. Pero Jung observó en sus pacientes religiosos un fenómeno inquietante. Estos mismos símbolos se habían convertido en formas muertas. La cruz ya no activaba procesos de transformación interior. Se había reducido a un signo de pertenencia social, un objeto decorativo, una convención cultural. Las personas podían usar crucifijos, hacer el signo de la cruz, contemplar crucifixiones artísticas, todo sin experimentar ninguna resonancia psicológica profunda. El símbolo había perdido su conexión con los arquetipos vivos del inconsciente. El diagnóstico de Jung sobre las causas de esta muerte simbólica era clínico y preciso. El cristianismo occidental había sufrido un proceso de racionalización excesiva. Durante siglos, especialmente después de la Reforma y la Ilustración, las iglesias habían enfatizado cada vez más la doctrina correcta, la creencia intelectual, la teología sistemática. Los misterios habían sido reducidos a dogmas, los rituales transformadores se habían convertido en ceremonias formales. La experiencia mística directa había sido desplazada por la adhesión a credos verbales. Jung documentó este proceso con ejemplos clínicos específicos. Un paciente protestante educado describía su relación con la fe en términos puramente intelectuales: aceptación de proposiciones teológicas, asentimiento mental a doctrinas, comprensión conceptual de narrativas bíblicas. Pero cuando Jung exploraba los sueños de este paciente, emergían imágenes que revelaban una psique hambrienta de experiencia luminosa directa. Encuentros con figuras luminosas en paisajes sagrados, visiones de mandalas rotantes, experiencias de muerte y renacimiento simbólicos. El inconsciente estaba buscando desesperadamente lo que la religión racionalizada ya no podía proporcionar: una conexión viva con lo sagrado. La observación más perturbadora de Jung era que las instituciones religiosas no solo no reconocían este problema, sino que activamente lo agravaban. Frente a la pérdida de vitalidad espiritual, las iglesias respondían con más énfasis en la ortodoxia doctrinal, más insistencia en la autoridad institucional, más rigidez en las formas externas. Era exactamente la respuesta equivocada. Como Jung observó repetidamente, cuando una tradición religiosa pierde contacto con sus raíces arquetípicas, la rigidificación defensiva es síntoma de muerte inminente, no de renovación.
Jung identificó que este proceso creaba una situación psicológicamente insostenible para los creyentes sinceros. Su necesidad arquetípica de conexión con lo luminoso permanecía intacta. Esta necesidad es parte fundamental de la psique humana y no puede ser erradicada, pero las formas religiosas tradicionales ya no podían satisfacer esta necesidad porque se habían convertido en cascarones vacíos. El resultado inevitable era doble: o las personas abandonaban completamente las instituciones religiosas para buscar experiencias espirituales en otros lugares, o permanecían en las iglesias pero con una religiosidad muerta, mecánica, experimentada como obligación social más que como transformación interior. Las implicaciones de este diagnóstico clínico eran devastadoras para las instituciones religiosas. Jung estaba señalando que el problema no era superficial ni fácilmente reversible. No se trataba de mejorar la música litúrgica, modernizar el lenguaje teológico o hacer las iglesias más relevantes socialmente. El problema era estructural y psicológicamente profundo. El cristianismo institucional había perdido su función esencial como mediador entre la conciencia y el inconsciente. Había dejado de ser una religión viva. Para comprender la profundidad del diagnóstico de Jung, debemos explorar su teoría del inconsciente colectivo y su relación con las religiones históricas. Jung descubrió que existe en la psique humana una capa más profunda que el inconsciente personal, un estrato de imágenes, patrones y tendencias compartidas por toda la humanidad, lo que él denominó el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo se manifiesta a través de arquetipos, formas universales de experiencia psicológica que aparecen en todas las culturas y épocas. Las religiones, en su comprensión más profunda, no son invenciones arbitrarias de la conciencia humana. Son sistemas simbólicos que emergen naturalmente del inconsciente colectivo para cumplir funciones psicológicas esenciales. Los dioses, los rituales, los mitos sagrados, todos son manifestaciones culturalmente específicas de arquetipos universales. La figura de Cristo, por ejemplo, es una expresión particular del arquetipo del self, el centro ordenador de la psique total. La cruz representa la integración de los opuestos, un patrón arquetípico fundamental. Jung observó que cuando una religión está viva, sus símbolos funcionan como puentes activos entre la conciencia y estos estratos arquetípicos profundos. Un creyente medieval que contemplaba un crucifijo no estaba simplemente mirando un objeto cultural. Estaba experimentando una activación del arquetipo de muerte-renacimiento, confrontando la sombra del sufrimiento, integrando los opuestos de divinidad y humanidad. El símbolo generaba una experiencia psicológica transformadora, porque conectaba la conciencia individual con patrones universales del inconsciente colectivo. Pero Jung identificó que este proceso había colapsado en el cristianismo moderno occidental. Los símbolos religiosos habían sido desconectados de sus raíces arquetípicas. La cruz ya no activaba experiencias de muerte y renacimiento del ego. La Eucaristía ya no generaba vivencias de participación mística. Los rituales se habían convertido en meras formas sociales, desvinculadas de los procesos psicológicos profundos que originalmente expresaban. Las evidencias clínicas de este colapso eran abundantes en la consulta de Jung. Pacientes educados en tradiciones cristianas reportaban sueños donde los símbolos religiosos aparecían como objetos inertes, decorativos, sin poder. Pero estos mismos pacientes también reportaban sueños donde emergían símbolos alternativos con tremenda carga luminosa: mandalas, figuras de sabios ancianos, animales guía, paisajes sagrados naturales, encuentros con figuras luminosas sin nombre. El inconsciente estaba generando nuevos símbolos porque los antiguos habían dejado de funcionar. Jung comprendió que este proceso no era aleatorio ni arbitrario. Era la manera natural del inconsciente colectivo de adaptarse cuando las formas culturales existentes dejan de servir sus funciones psicológicas. Si el cristianismo institucional ya no podía mediar la experiencia de lo luminoso,
el inconsciente colectivo buscaría o crearía nuevas formas simbólicas para cumplir esta función esencial. La necesidad arquetípica de conexión con lo sagrado es fundamental para la psique humana y no puede ser suprimida indefinidamente. Esta comprensión llevó a Jung a una predicción inquietante que registró en Psicología y Religión y en sus seminarios posteriores. El colapso de las religiones tradicionales no resultaría en una sociedad secular, materialista. Al contrario, resultaría en una explosión de formas religiosas alternativas, algunas auténticas y otras peligrosamente distorsionadas. Cuando los símbolos religiosos tradicionales mueren, la energía psíquica que antes canalizaban no desaparece. Se desvía hacia otros contenedores simbólicos. Jung observó con inquietud creciente que esta desviación ya estaba ocurriendo en su época. El fervor religioso que antes se dirigía hacia el cristianismo estaba siendo transferido hacia ideologías políticas. El nazismo y el comunismo, en el análisis de Jung, eran religiones sustitutas que capturaban energía arquetípica desplazada. Los rituales de Nuremberg eran ceremonias religiosas seculares. El culto a Stalin era una forma distorsionada de devoción religiosa. Estas ideologías totalitarias llenaban el vacío psicológico dejado por las religiones tradicionales moribundas. Pero Jung también identificó formas más sutiles de religiosidad sustituta emergiendo en su época: la fe en el progreso científico como salvación, el consumismo como búsqueda de trascendencia material, la terapia psicológica como nuevo confesionario, el desarrollo personal como camino de salvación secular. Todas estas formas representaban intentos de la psique de encontrar nuevos contenedores para la energía arquetípica religiosa que el cristianismo institucional ya no podía canalizar efectivamente. La pregunta inquietante que emerge de este análisis es: si Jung identificó correctamente este patrón en los años 1930, ¿qué revelan las décadas posteriores sobre la exactitud de su diagnóstico? Las formas religiosas sustitutas que predijo realmente emergieron, y estas nuevas formas son capaces de cumplir las funciones psicológicas profundas que las religiones tradicionales cumplían cuando estaban vivas. La revelación más profunda del análisis de Jung sobre el colapso religioso emerge cuando examinamos el arquetipo específico que el cristianismo institucional dejó de mediar efectivamente: el arquetipo del self. En la psicología junguiana, el self no es el ego consciente, sino el centro ordenador de la totalidad psíquica, la imagen de Dios en la psique, el organizador último de todos los procesos de individuación y transformación interior. Jung observó que todas las grandes tradiciones religiosas, en su fase viva, proporcionan símbolos y prácticas que facilitan el proceso de individuación, la realización progresiva del self a través de la integración de contenidos inconscientes. En el cristianismo tradicional, este proceso se simbolizaba a través de la imitatio Christi, la transformación del creyente a imagen de Cristo. Cristo mismo era el símbolo supremo del self realizado, la unión de lo divino y lo humano, la integración de los opuestos, el hombre completo. Pero Jung identificó que el cristianismo occidental había sufrido una distorsión fatal. Había proyectado completamente el self en la figura externa de Cristo, dejando al creyente individual en posición de mera adoración pasiva. La doctrina de la divinidad absoluta de Cristo y la pecaminosidad radical del humano creó una brecha insalvable. El proceso de individuación, la realización del self interior, fue efectivamente bloqueado porque se consideraba blasfemia aspirar a la totalidad que solo Cristo poseía. Las consecuencias psicológicas de esta distorsión eran devastadoras. Los creyentes cristianos permanecían en estado de dependencia infantil respecto a una figura salvadora externa, sin acceso a sus propios recursos de transformación interior. El self, en lugar de ser experimentado como el centro ordenador de la propia psique, era proyectado completamente afuera. La religión se convertía en adoración de algo externo en lugar de realización de algo interno.
Jung documentó cómo esta configuración psicológica generaba patrones patológicos específicos en sus pacientes cristianos. Una monja experimentaba parálisis de voluntad porque había proyectado toda su capacidad de decisión autónoma en la voluntad de Dios externa. Un pastor sufría depresión crónica porque su sombra, todos los aspectos rechazados de sí mismo, no podía ser integrada en una estructura religiosa que exigía perfección moral imposible. Un laico devoto experimentaba ansiedad existencial constante porque su sentido de valor propio dependía completamente de la aprobación de una autoridad divina externa. Estos no eran casos de personas con fe débil o inadecuadamente formadas. Al contrario, eran creyentes sinceros cuya devoción misma creaba las condiciones para la patología psicológica. La estructura misma del cristianismo institucional, con su énfasis en la salvación externa, la dependencia de la gracia divina, la imposibilidad de autoperfeccionamiento, bloqueaba el proceso natural de individuación que el inconsciente busca realizar. Jung contrastó esta configuración con las tradiciones orientales que estudiaba profundamente. En el budismo, por ejemplo, el Buda no era adorado como un salvador externo, sino contemplado como modelo de lo que cada ser humano podía potencialmente realizar. La iluminación no era un regalo otorgado por una divinidad externa, sino un estado alcanzable a través del trabajo interior disciplinado. El self no estaba proyectado afuera, sino reconocido como la naturaleza búdica interior de cada practicante. Las implicaciones de este análisis para comprender el colapso del cristianismo son profundas. Jung estaba señalando que el cristianismo occidental había adoptado una forma que, paradójicamente, impedía exactamente el tipo de transformación psicológica que las religiones auténticas deben facilitar. Al proyectar completamente el self en Cristo externo, al enfatizar la salvación por gracia externa en lugar de la realización interior, al crear una brecha insalvable entre lo divino y lo humano, el cristianismo institucional había bloqueado el proceso de individuación. Esta configuración podía funcionar temporalmente cuando la autoridad de las instituciones religiosas era incuestionable y la presión social para conformarse era intensa. Pero Jung predijo que esta forma de religiosidad era psicológicamente insostenible a largo plazo. Conforme las personas se volvían más educadas, más autónomas, más conscientes de tradiciones alternativas, la dependencia infantil que el cristianismo institucional exigía se volvería intolerable. Más revelador aún, Jung observó que el inconsciente de sus pacientes cristianos estaba activamente rebelándose contra esta configuración. Los sueños revelaban una búsqueda desesperada de conexión con el self interior, no como blasfemia, sino como necesidad psicológica legítima. Imágenes de Cristo aparecían transformándose en el soñante mismo. Figuras divinas externas gradualmente se integraban en la estructura de la personalidad. El inconsciente estaba señalando el camino hacia una forma de espiritualidad donde el self no estaba proyectado afuera, sino realizado dentro. Jung comprendió que este proceso era irreversible. Una vez que suficientes individuos comenzaran a retirar las proyecciones del self de las figuras religiosas externas, una vez que la necesidad de individuación consciente se volviera lo suficientemente fuerte, el cristianismo institucional en su forma tradicional colapsaría inevitablemente. Las personas buscarían formas alternativas de espiritualidad que permitieran la realización del self interior en lugar de la adoración pasiva de un salvador externo. La pregunta inquietante que emerge es, ¿qué formas de espiritualidad satisfarían esta necesidad de individuación consciente? Las nuevas formas religiosas que inevitablemente surgirían serían auténticas, facilitadoras de transformación psicológica, o serían simplemente proyecciones distorsionadas del arquetipo del self en nuevos contenedores igual de problemáticos. Las observaciones clínicas de Jung sobre el colapso del cristianismo institucional revelaban implicaciones que iban mucho más allá de la sociología de la religión.
Estaba identificando una transformación fundamental en la estructura de la conciencia occidental, un cambio de era psicológica con consecuencias que apenas comenzamos a comprender décadas después. Jung observó que el cristianismo, durante aproximadamente 1500 años, había proporcionado el marco simbólico dominante para la psique occidental, no simplemente como sistema de creencias intelectuales, sino como estructura profunda que organizaba la experiencia misma de la realidad. Los arquetipos se expresaban a través de símbolos cristianos. El proceso de individuación se canalizaba a través de prácticas cristianas. Incluso las personas que se consideraban no religiosas operaban dentro de un universo simbólico fundamentalmente cristiano. Cuando Jung diagnosticó que este marco simbólico estaba colapsando, no estaba simplemente prediciendo que menos personas asistirían a la iglesia. Estaba señalando que toda una estructura de conciencia, la forma específicamente cristiana de experimentar y organizar la realidad psicológica, estaba desintegrándose. Las consecuencias de esta desintegración serían masivas y multifacéticas. La primera implicación que Jung identificó era el fenómeno de la desorientación arquetípica colectiva. Cuando un marco simbólico dominante colapsa, las personas pierden los mapas que les permitían navegar las experiencias de lo luminoso, integrar contenidos inconscientes, dar sentido a experiencias de transformación interior. Jung predijo que esto resultaría en una proliferación de experiencias psicológicas y espirituales que las personas no sabrían cómo interpretar o integrar. Las evidencias de esta desorientación eran visibles incluso en su propia época. Personas experimentaban encuentros con lo luminoso, momentos de conexión con algo trascendente, pero sin el lenguaje simbólico del cristianismo para articular estas experiencias, recurrían a interpretaciones fragmentadas y frecuentemente problemáticas. Algunos las psicologizaban reductivamente como meros estados emocionales, otros las interpretaban a través de marcos pseudocientíficos. Otros más las canalizaban hacia movimientos espirituales sincréticos sin raíces profundas. Jung observó que esta desorientación creaba vulnerabilidad particular a lo que él llamaba inflación psíquica, la identificación del ego con contenidos arquetípicos que deberían permanecer en el inconsciente. Cuando las personas experimentaban energías luminosas sin un contenedor simbólico maduro para procesarlas, frecuentemente las confundían con su propio ego inflado. El resultado era mesianismo personal, delirios de grandeza espiritual, identificación con figuras salvadoras. Jung había observado estas dinámicas en los movimientos totalitarios de su época, pero predijo que aparecerían también en formas más sutiles en la cultura posreligiosa. La segunda implicación profunda que Jung identificó era la fragmentación de la experiencia religiosa en múltiples formas sustitutas, algunas auténticas, pero muchas distorsionadas o incluso peligrosas. Sin un marco simbólico dominante que canalizara la energía arquetípica religiosa, esta energía se dispersaría en direcciones múltiples e impredecibles. Jung documentó cuidadosamente las formas sustitutas de religiosidad que ya emergían en su época. El consumismo operaba como búsqueda de salvación a través de la adquisición material. El desarrollo personal y la psicoterapia se convertían en nuevos caminos de salvación secular. Las ideologías políticas capturaban fervor religioso desplazado. El cientificismo funcionaba como fe en la redención tecnológica. Incluso el entretenimiento y la cultura de celebridades exhibían características de devoción religiosa transferida. Lo perturbador del análisis de Jung no era simplemente que estas formas sustitutas existieran, sino su diagnóstico de que la mayoría eran profundamente inadecuadas para cumplir las funciones psicológicas que las religiones auténticas cumplen. El consumismo no puede facilitar genuina transformación interior. El desarrollo personal frecuentemente refuerza el narcisismo del ego en lugar de facilitar su trascendencia. Las ideologías políticas ofrecen identidad tribal, pero no individuación consciente.
Ninguna de estas formas sustitutas proporcionaba lo que una religión viva proporciona: un proceso estructurado de muerte del ego, confrontación con la sombra, integración de los opuestos y realización progresiva del self. Jung predijo que la ausencia de contenedores simbólicos adecuados para la energía arquetípica religiosa resultaría en una sociedad cada vez más neurótica, ansiosa y vulnerable a movimientos colectivos destructivos. Las personas con necesidades espirituales no satisfechas serían presas fáciles para líderes carismáticos, ideologías simplistas o prácticas pseudo-espirituales que prometían transformación rápida sin el trabajo arduo de la individuación genuina. La tercera implicación que Jung identificó era quizás la más inquietante: la posibilidad de que la civilización occidental entrara en un período prolongado de caos psicológico colectivo mientras buscaba nuevas formas simbólicas capaces de mediar efectivamente la experiencia de lo luminoso. Los períodos de transición entre marcos simbólicos dominantes históricamente han sido épocas de turbulencia masiva, guerras, revoluciones, colapsos sociales. Jung observaba con alarma creciente los movimientos totalitarios de su época precisamente como manifestaciones de este caos transicional. El nazismo y el comunismo no eran simplemente movimientos políticos, eran erupciones de energía arquetípica desplazada, buscando nuevos contenedores. Eran religiones sustitutas que capturaban el fervor que el cristianismo institucional ya no podía canalizar, y eran profundamente destructivas precisamente porque carecían de la sabiduría acumulada y las salvaguardas contra la inflación psíquica que las tradiciones religiosas maduras desarrollan durante siglos. Jung se preguntaba, ¿cuánto tiempo tomaría que nuevas formas simbólicas auténticas emergieran y maduraran? ¿Décadas? ¿Siglos? Y mientras tanto, ¿qué tipo de caos psicológico colectivo experimentaría Occidente navegando sin mapas simbólicos maduros? Las evidencias que observaba en su consulta y en el mundo sugerían que el periodo de transición sería largo y turbulento. Detrás del colapso observable de las instituciones religiosas, Jung identificó una dinámica psicológica más profunda y perturbadora: la relación entre religión y el proceso de individuación consciente. Su análisis revelaba que el cristianismo institucional no simplemente estaba perdiendo relevancia cultural, sino que estaba siendo abandonado porque bloqueaba activamente el desarrollo psicológico que la conciencia moderna exigía. Jung observó que existe una tensión fundamental entre las necesidades de las instituciones religiosas y las necesidades del proceso de individuación. Las instituciones requieren conformidad, adherencia a doctrinas establecidas, subordinación del individuo a la autoridad colectiva. Pero el proceso de individuación, el desarrollo hacia la totalidad psicológica, requiere diferenciación, cuestionamiento de autoridades externas, integración de contenidos inconscientes únicos de cada individuo. Esta tensión podía mantenerse equilibrada cuando las instituciones religiosas preservaban elementos místicos y contemplativos que permitían experiencia directa de lo luminoso. Los monasterios medievales, por ejemplo, proporcionaban espacios donde individuos podían explorar las profundidades de la psique mientras permanecían dentro de la estructura institucional. Los místicos cristianos, Meister Eckhart, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, demostraban que era posible combinar profundidad psicológica con pertenencia institucional. Pero Jung observó que el cristianismo occidental había perdido progresivamente estos elementos contemplativos y místicos. La Reforma protestante, con su énfasis en la fe intelectual y su sospecha de la experiencia mística directa, había eliminado muchas prácticas que facilitaban exploración interior profunda. El catolicismo postridentino, en su defensiva contra la Reforma, había enfatizado cada vez más la autoridad institucional y la conformidad doctrinal. Ambas ramas del cristianismo occidental se habían movido hacia formas de religiosidad que privilegiaban la creencia correcta sobre la transformación interior.
El resultado era una configuración psicológicamente insostenible para personas en proceso de individuación consciente. Jung documentó este conflicto en múltiples pacientes que llegaban a su consulta en crisis espiritual. Estos eran individuos cuyo desarrollo psicológico los llevaba a cuestionar doctrinas heredadas, a explorar contenidos inconscientes que las instituciones consideraban heréticos, a buscar experiencias de lo luminoso fuera de los canales oficialmente sancionados. Un caso particular ilumina esta dinámica. Una mujer católica educada reportaba sueños recurrentes donde descubría textos sagrados ocultos en sótanos de iglesias, libros prohibidos que contenían verdades que las autoridades eclesiásticas habían suprimido. Jung reconoció que estos sueños no representaban rebeldía adolescente contra la autoridad. Representaban el inconsciente, señalando que el proceso de individuación de esta mujer requería acceso a contenidos psicológicos y espirituales que su tradición religiosa había censurado o reprimido. Cuando esta mujer intentaba compartir sus experiencias interiores con autoridades religiosas, encontraba respuestas que oscilaban entre paternalismo condescendiente y sospecha de herejía. Se le aconsejaba tener más fe, rezar más, confiar en la autoridad de la Iglesia. Pero estas respuestas ignoraban completamente la legitimidad psicológica de su búsqueda interior. Eventualmente, esta mujer abandonó la práctica religiosa formal, no porque hubiera perdido interés en lo espiritual, sino porque su institución religiosa no podía acomodar el nivel de profundidad psicológica que su individuación requería. Jung identificó que este patrón se estaba repitiendo masivamente en la sociedad occidental. Conforme más personas alcanzaban niveles de conciencia que requerían exploración psicológica profunda. Conforme la educación y la exposición a otras tradiciones expandían horizontes mentales, las formas rígidas del cristianismo institucional se volvían cada vez más restrictivas e inadecuadas. La dinámica oculta era esta. El cristianismo institucional estaba siendo abandonado no principalmente por ateos materialistas que rechazaban toda espiritualidad, sino por buscadores espirituales serios cuyo desarrollo psicológico había superado lo que las instituciones podían ofrecer. Las personas que dejaban las iglesias frecuentemente eran las más profundamente religiosas en el sentido junguiano, aquellas con mayor necesidad de conexión auténtica con lo luminoso, aquellas más comprometidas con la transformación interior genuina. Jung observó la ironía devastadora de esta situación. Las instituciones religiosas estaban perdiendo precisamente a las personas que más podrían contribuir a su renovación. Los buscadores espirituales más serios, aquellos con experiencias genuinas de lo luminoso, aquellos comprometidos con el arduo trabajo de individuación. Estos eran los que encontraban las instituciones más sofocantes y abandonaban primero. Lo que permanecía en las instituciones religiosas eran cada vez más aquellos cuya religiosidad era convencional, social, superficial. Las iglesias se convertían en comunidades de conformidad mutua más que en contenedores de transformación psicológica profunda. Este proceso creaba un círculo vicioso. Conforme las instituciones perdían a sus miembros más profundos, se volvían más superficiales, lo cual aceleraba el abandono de otros buscadores serios. Jung predijo que este proceso era irreversible bajo la configuración actual de las instituciones religiosas occidentales. Para retener a personas en proceso de individuación consciente, las instituciones tendrían que transformarse radicalmente, volverse menos doctrinarias y más contemplativas, menos autoritarias y más facilitadoras de exploración interior, menos enfocadas en conformidad y más en transformación individual. Pero tales transformaciones requerirían que las instituciones renunciaran a las mismas características que las definían como instituciones. La pregunta inquietante que emerge es, si las religiones institucionales tradicionales no pueden acomodar el proceso de individuación que la conciencia moderna requiere, ¿qué formas alternativas de espiritualidad
pueden proporcionar los contenedores simbólicos necesarios para la transformación psicológica profunda. Y estas nuevas formas serán capaces de desarrollar la sabiduría acumulada y las salvaguardas contra la inflación psíquica que las tradiciones antiguas desarrollaron durante milenios. La pregunta más perturbadora que emerge del análisis de Jung es: ¿por qué las instituciones religiosas no solo ignoraron sus advertencias, sino que activamente resistieron reconocer el proceso de muerte simbólica que estaba ocurriendo? Jung identificó mecanismos psicológicos específicos que explicaban esta ceguera institucional sistemática. El primer mecanismo era lo que Jung llamaría negación defensiva a escala institucional. Las autoridades religiosas podían observar los mismos fenómenos que Jung documentaba: iglesias vaciándose, vocaciones religiosas desapareciendo, jóvenes, generaciones abandonando la fe. Pero interpretaban estos datos a través de marcos explicativos que protegían su estructura de creencias fundamentales. El problema era atribuido a factores externos: la secularización moderna, la influencia de la ciencia, la decadencia moral de la sociedad. Raramente se consideraba la posibilidad de que el problema fuera interno a la estructura misma de la religiosidad institucional. Jung observó que esta negación no era simplemente hipocresía consciente, era un mecanismo psicológico genuino de autoprotección. Reconocer que los símbolos religiosos habían muerto, que las formas tradicionales ya no mediaban efectivamente lo luminoso, que la estructura institucional bloqueaba la individuación. Reconocer esto requeriría una transformación tan radical de la identidad institucional que equivaldría a muerte y renacimiento. Las instituciones, como los individuos, resisten desesperadamente este tipo de transformación radical. El segundo mecanismo era el conflicto fundamental entre las necesidades institucionales y la verdad psicológica. Jung señalaba que las instituciones religiosas dependen de mantener autoridad doctrinal, control sobre la interpretación de símbolos y monopolio sobre el acceso a lo sagrado, pero reconocer la muerte de los símbolos y la necesidad de individuación consciente requeriría que las instituciones admitieran que no pueden controlar el proceso de transformación espiritual, que la experiencia directa de lo luminoso puede ocurrir fuera de canales institucionales, que cada individuo debe eventualmente encontrar su propio camino único hacia el self. Jung documentó cómo las instituciones religiosas respondían a individuos que reportaban experiencias espirituales auténticas, pero no ortodoxas. La respuesta típica era deslegitimación. Estas experiencias eran catalogadas como ilusiones, tentaciones demoníacas, desviaciones psicológicas o, en el mejor caso, fenómenos inferiores que debían ser superados a través de mayor adhesión a la doctrina oficial. Raramente se consideraba la posibilidad de que estas experiencias representaran manifestaciones legítimas del inconsciente buscando nuevas formas de expresión. El tercer mecanismo que Jung identificó era la confusión entre la supervivencia institucional y la vitalidad espiritual auténtica. Las autoridades religiosas medían el éxito de la religión en términos institucionales: número de miembros, asistencia a servicios, conformidad doctrinal, influencia social. Pero estos marcadores institucionales podían coexistir con muerte espiritual completa. Jung observaba iglesias llenas de personas que asistían por convención social pero sin ninguna experiencia genuina de transformación interior. Las instituciones interpretaban estas formas externas de adhesión como evidencia de vitalidad religiosa, cuando en realidad eran síntomas de religiosidad muerta. Jung señalaba que este enfoque en formas externas, mientras se ignoraba la realidad psicológica interior, era exactamente lo que Jesús había criticado en los fariseos. Énfasis en la letra de la ley mientras se perdía el espíritu, limpieza del exterior del vaso mientras el interior permanecía corrupto. La ironía era que las instituciones cristianas habían caído en la misma trampa que su fundador había denunciado. El cuarto mecanismo era quizás el más profundo. Las instituciones religiosas
habían invertido tanto en sus formas actuales que reconocer su inadecuación requeriría admitir que siglos de desarrollo institucional habían tomado direcciones equivocadas. Jung observaba que la rigidificación doctrinal después de la Reforma, la centralización de autoridad papal, el énfasis en creencia intelectual sobre experiencia transformadora, todos estos desarrollos habían alejado al cristianismo occidental de sus raíces místicas y contemplativas. Reconocer esto requeriría que las instituciones admitieran que no solo necesitaban reforma superficial, sino transformación estructural radical, quizás incluso reconocer que las formas institucionales actuales debían morir para que nuevas formas más auténticas pudieran emerger. Esta admisión era psicológicamente casi imposible para estructuras institucionales cuya identidad misma dependía de afirmar continuidad ininterrumpida con el pasado y posesión de verdad eterna. Jung documentó cómo las pocas voces dentro de las instituciones que intentaban señalar estos problemas eran sistemáticamente marginadas. Teólogos que exploraban interpretaciones psicológicas de doctrinas tradicionales eran acusados de reduccionismo. Místicos que enfatizaban experiencia directa sobre adhesión doctrinal eran tratados con sospecha. Reformadores que proponían transformaciones estructurales profundas eran etiquetados como herejes o radicales, peligrosos. El resultado era que las instituciones religiosas se encontraban en un callejón sin salida psicológico. No podían reconocer la profundidad de su crisis sin amenazar su propia identidad institucional. No podían transformarse radicalmente porque las estructuras de autoridad que necesitarían liderar la transformación eran precisamente las estructuras que necesitaban ser transformadas. No podían admitir que sus símbolos habían muerto sin socavar las bases de su autoridad. Jung predijo que este callejón sin salida resultaría en uno de dos desenlaces posibles. O las instituciones continuarían en negación mientras gradualmente se volvían irrelevantes para personas en proceso de individuación consciente, o experimentarían eventualmente una crisis tan devastadora que las forzaría a transformación radical o colapso completo. Las evidencias que Jung observaba en su época sugerían que el primer escenario estaba desarrollándose. Irrelevancia gradual mientras se mantenían las formas externas. La pregunta inquietante es, ¿qué habría pasado si las instituciones religiosas hubieran escuchado las advertencias de Jung en los años 1930 y 1940? ¿Podrían haberse transformado de maneras que preservaran su sabiduría acumulada mientras se adaptaban a las necesidades de la conciencia moderna? ¿O el conflicto entre necesidades institucionales e individuación consciente era fundamentalmente irresoluble? 80 años después de 1900, las observaciones clínicas de Jung, las estadísticas, confirman cada aspecto de su diagnóstico con precisión inquietante. Las iglesias occidentales están experimentando colapso demográfico sin precedentes. En Europa, el cristianismo institucional es funcionalmente marginal. En Estados Unidos, los nones son la categoría religiosa de más rápido crecimiento. Miles de edificios religiosos son convertidos en museos, restaurantes, apartamentos. Órdenes religiosas enteras se extinguen sin nuevas vocaciones. Pero la predicción más perturbadora de Jung también se ha confirmado. El colapso de las religiones tradicionales no produjo una sociedad secular materialista. Produjo exactamente la explosión de formas religiosas sustitutas que Jung anticipó. El desarrollo personal opera como camino de salvación secular. La terapia funciona como nuevo confesionario. Las ideologías políticas capturan fervor religioso con intensidad casi fundamentalista. El consumismo promete trascendencia a través de adquisición material. La cultura de bienestar ofrece prácticas espirituales descontextualizadas como productos de consumo. Más revelador aún, estas formas sustitutas exhiben exactamente las características problemáticas que Jung predijo. Carecen de la profundidad simbólica de tradiciones maduras.
frecuentemente refuerzan el narcisismo del ego en lugar de facilitar su trascendencia. No proporcionan procesos estructurados de confrontación con la sombra e integración de los opuestos. Prometen transformación rápida sin el arduo trabajo de individuación genuina, y son vulnerables a inflación psíquica, mesianismo personal y proyecciones colectivas peligrosas. Jung identificó que estamos viviendo en un periodo de transición psicológica masiva cuya duración y desenlace permanecen inciertos. El viejo marco simbólico ha colapsado. Nuevas formas auténticas aún no han emergido completamente. Mientras tanto, navegamos con mapas inadecuados, vulnerables a movimientos colectivos destructivos, experimentando niveles crecientes de ansiedad, depresión y desorientación existencial, que son síntomas de esta crisis de símbolos. La pregunta que Jung nos deja no es si las religiones tradicionales pueden ser resucitadas en sus formas antiguas. Eso es psicológicamente imposible. Los símbolos muertos no pueden ser revividos por fuerza de voluntad o nostalgia institucional. La pregunta real es, ¿qué formas de espiritualidad pueden emerger que sean auténticas facilitadoras de individuación consciente, que proporcionen contenedores simbólicos maduros para la experiencia de lo luminoso, que integren la sabiduría de tradiciones antiguas con las necesidades de la conciencia moderna? Jung sugería que la respuesta requiere que cada individuo tome responsabilidad por su propio proceso de individuación en lugar de depender pasivamente de autoridades externas. Requiere desarrollar relación consciente con el inconsciente a través de prácticas como análisis de sueños, imaginación activa y confrontación con la sombra. Requiere reconocer que el self no está proyectado en figuras salvadoras externas, sino que debe ser realizado interiormente a través de trabajo arduo y sostenido. Pero Jung también advertía que la individuación no es proceso solitario que pueda realizarse en aislamiento completo. Los seres humanos necesitan contenedores, simbólicos compartidos, comunidades de práctica, transmisión de sabiduría acumulada. La pregunta inquietante es si podemos crear nuevas formas de comunidad espiritual que faciliten individuación consciente sin caer en las trampas institucionales que mataron la vitalidad de las religiones tradicionales. Las observaciones de Jung sobre el colapso del cristianismo no son simplemente análisis histórico de fenómenos pasados, son diagnóstico de la crisis psicológica que estamos viviendo ahora y mapa potencial para navegar el territorio desconocido hacia el cual nos movemos. Si tienes experiencias de desorientación espiritual, si sientes que las formas religiosas heredadas no satisfacen tus necesidades de transformación interior, si buscas caminos de individuación auténtica más allá de instituciones moribundas, no estás solo. Estás participando en la transformación masiva de la conciencia occidental que Jung identificó hace casi un siglo. La profecía de Jung sobre el colapso de las religiones tradicionales se ha cumplido. La pregunta es ¿qué emergerá de las ruinas?